El tierno Mohamed de 10 años, que no era consciente de las cochinadas que existían en el mundo del anime, llegaba a clases y realizaba todos sus deberes en tiempo récord para sentarse a ver anime el resto de la tarde. Y ahí estaba yo, viendo Supercampeones, Dragon Ball, El Barón Rojo y Saint Seiya, conocido por nosotros en aquella época como los Caballeros del Zodiaco, un anime que nos enseñó los signos zodiacales y las constelaciones. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que gracias a este anime ahora tenemos olas de gente que cree en el poder del horóscopo. Entre todas estas series, Saint Seiya destacaba por algo particular. No era la cantidad innecesaria de sangre que derramaban en cada pelea, sino por sus armaduras. Todos queríamos tener un juguete con esas armaduras y vestirlas en nuestra boda. Claramente las armaduras se roban la atención y son el eje central del mundo de Kurumada, y tampoco se puede negar que fue en principio solo una estrategia de venta de juguetes, y eso no es necesariamente malo. Grandes obras han surgido solo de la necesidad de crear un lore interesante para una línea de juguetes, como Transformers, Bionicles o incluso Warhammer, y básicamente el 90% de las caricaturas salidas en los 80 y los 90, y esa es la misma razón por la cual cada película de Marvel rediseña el traje de los superhéroes en cada entrega. ¿A poco no lo habían notado? Esta historia trata sobre jóvenes huérfanos que luego de ser obligados a entrenar toda su niñez en diferentes lugares del mundo para obtener las armaduras que un viejo empresario deseaba, deben regresar para enfrentarse a puñetazos en un torneo súper violento por la promesa de tomar una armadura más brillante. Y ya quedó claro que debes comprar estas armaduras, ¿verdad? Y esto parece la trama de un seinen. Se entiende totalmente por qué Iki no quería tener nada que ver con toda esa basura, sin mencionar que Mitsumasa Kido envió a muchísimos más niños de los que lograron regresar. Como dato importante, en el manga se deja caer que todos esos huérfanos son medio hermanos, excepto Shun e Iki, que sí son hermanos de la misma madre. Y el padre de todos no es más que el mismísimo Mitsumasa Kido. En el torneo galáctico se plantean cosas interesantes que luego no tienen sentido, como cuando aparece el dragón de Shiru en su espalda. Es necesario darle un golpe preciso en el corazón para que no muera, pero luego se saltan esta regla y el dragón pasa a ser un mero adorno. Pero lo que sí quedó fue la manía de Shiru de quedarse sin ropa al final de cada uno de sus combates. Otra cosa interesante fueron las motivaciones de los diferentes guerreros para participar en el torneo galáctico, desde Seiya buscando a su hermana, como Yoga, que en la versión impresa es un infiltrado del santuario, ya que usar sus armaduras en beneficio propio como un torneo televisado era motivo de pena de muerte en el santuario, lo que deja en mucho mejor lugar al santuario cuando envían a caballeros a matar a los de bronce desertores y a la autoproclamada Athena, que es una niña millonaria que tiene secuestrada una de las reliquias del santuario, la armadura dorada de Sagitario. Hasta aquí las ideas de Kurumada son bastante interesantes y lograron captar la atención del público, pero Kurumada, más que un artista, es un empresario, y eso es algo que le jugó a favor a su bolsillo y en detrimento de la franquicia. Creo que no es secreto para ningún fan que al tipo le importa muy poquito el legado artístico de su obra, sino cuánto dinero puede seguirle exprimiendo. Intentó durante muchísimo tiempo y con muchísimas obras donde literalmente su protagonista es Seiya. No, en serio, es Seiya boxeador, Seiya malote escolar, Seiya de Pegaso que no triunfó,
para que vean el nivel de creatividad del tipo incluso con sus diseños. Y por más que BTX tuvo un anime, siendo objetivo, su único éxito fue Saint Seiya, una obra que marcó una generación y cuyo anime es totalmente distinto al manga en que se inspira. Un ejemplo de estas adaptaciones que se toman un montón de libertades creativas y cambian una infinidad de aspectos del material de origen. La mayor diferencia entre el manga y el anime es que el anime es muy bueno. Dios, si eres fan de Caballeros del Zodiaco, no leas el manga, eso sí que te destruye la infancia. Aunque no lo creas, existió una época donde Toei cambiaba cosas de los mangas para mejor, mucho mejor en este caso. Es irónico pensar que en esta ocasión Toei buscaba entregar un producto de calidad y el mangaka solo más dinero. Bastante irónico, la verdad. Aunque siendo sinceros, no fue la única vez que un anime elevó a obra maestra un manga mediocre o que no era tan bueno. La saga del Fénix, aunque buena en concepto por el personaje de Ikki, que es un badass en toda regla y el único coherente de todos los niños ultrapoderosos que se dejan dominar por una niña rica fastidiosa, por otro lado sus secuaces son una excusa de recoloreo de figuras para vender dos juguetes usando el mismo molde. Sí, mucho de lo que hoy en día criticamos de las movidas de mercadotecnia del anime las inventó Kurumada, a su manera, un total genio. Eso de modificar el color o el atuendo de los personajes como una medida de poder es una forma muy sencilla de vender la misma figura dos veces a los fans. Antes los coleccionistas solo compraban la figura del protagonista, ahora en cada saga deben conseguir una figura con la nueva actualización de color o de armadura, sin mencionar las armaduras que son idénticas pero en otro color, técnica que muchos copiarían hasta el día de hoy, como el recolorear el pelo de Goku en cada nuevo estado. Señor Kurumada, usted es diabólico. Los Caballeros Negros serían villanos interesantes si no fueran en diseño y habilidades iguales a los protagonistas. De hecho, nunca se explican sus armaduras o de dónde salen, o por qué son iguales incluso en su cara. Son de esas cosas sin explicación y que hasta hoy en día los fans siguen creando teorías, pero nada oficial, simple y llanamente porque no tiene sentido argumental. Luego siguen los Caballeros de Plata, mejor tratados en el anime que en su versión impresa, donde las batallas se redujeron a ser one-shoteados. En el anime eran realmente rivales a temer, pero en el manga, un ataque y a tu casa, que tengo algo mejor que hacer. Luego dejaban una carta con su logo para indicar que lo derrotaron. Kurumamadas, eso no tiene sentido. ¿Por qué querían dejar evidencias de lo que hicieron? Eso es más el modus operandi de un psicópata. Pero todo fue porque Kurumada creyó que estas cartas serían buen merchandising. Pero al no funcionar en ventas, se olvidó rápidamente de ellos, como de muchas otras cosas. Otra cosa que implementó Kurumada y que sigue siendo un tropo copiado una y otra vez en muchas obras es el grupo de élite dentro del bando de los buenos. No son los protagonistas, son los que los protagonistas pueden ser algún día, ya sean Pilares, el Zodiaco, el Gotei 13, todos inspirados en los Caballeros Dorados. La élite de la élite del ejército de Atena. Esta saga tiene todo lo que se puede desear a nivel narrativo de una historia de acción. Los rivales a vencer son personajes con un trasfondo que les ligue emocionalmente a sus oponentes, como Camus con Yoga, Máscara de la Muerte con Shiryu, Ayoria con Seiya, Afrodita con Shun, Shaka e Ikki, todos presentados previamente para reforzar esa idea de conflicto personal, incluso dejando muestras de su poder que los dejan como verdaderos monstruos a temer. La tensión es increíble desde el momento en que el primer caballero, Mu de Aries, los derrota con un dedo, y de no estar de su lado y mejorar sus armaduras, no habrían pasado de ahí.
Los dorados, que no estaban relacionados con los protas de ninguna forma, tenían diseños o habilidades muy resaltables, como Aldebarán, Milo o Shura, sin mencionar que 2 casas estaban vacías y aún así les costó un mundo superar esta prueba. Y también hay que anotar que esta era una quest contra reloj. No, literalmente había un reloj. Eso sí no tiene sentido, ya que ese reloj no hace nada. Casualmente marca las horas en las que Athena morirá por alguna razón. No es como que al terminar las horas sean transportados a la entrada o algo así. Es decir, en este caso en particular marca cuando la flecha atraviesa el corazón de Athena, pero ¿y si no fuera el caso, para qué funciona el reloj? No es como que los villanos digan, no puede ser, se nos acabó el tiempo, devolvámonos a casa, ya perdimos. Pero hay mucho drama en esta saga. Realmente se siente que todo es a vida o muerte. En ningún momento los de bronce se sienten en control de la situación y eso es genial. Sino por el contrario, siempre están luchando. Hay retos cada vez peores. Esta saga marcó escuela en el shonen. No es casualidad que desde hace más de 20 años se sigue exprimiendo hasta el hartazgo la saga de las 12 casas, la única saga narrativamente buena y donde debió acabar la serie, con Athena retomando su lugar como diosa del santuario. Por cierto, ¿notaron cuántas veces teletransportan a la gente de una casa a la otra en esta saga? Yoga, Ikki, Shaka. No contaremos a Casio, pero supongo que había una escalera secreta con la cual llegó a Leo sin tener que recorrer el resto de casas, igual que Ikki, que saltó directamente a Virgo, o Marin, que llegó directamente detrás de la última casa. Kurumamadas. Para luego 2 sagas después decir que es imposible teletransportarse dentro del santuario. ¿A quién le quieres mentir? No suelo hablar de los dibujos o el arte en estas críticas, pero para que entiendan mi punto, todo lo identificable de esta franquicia es obra casi en su totalidad del excelente equipo de animación. El diseño de las armaduras, que es lo más relevante, fue completamente rehecho. Mira esta porquería, el equipo de seguridad de patinaje de mi sobrina cubre más que esto. Ni hablemos de que a pesar de dibujar por más de 30 años, el tipo no mejoró nunca. Esto es imposible. Si ves los dibujos de cualquier mangaka, encontrarás que su estilo se pulió muchísimo. Verás cómo mejoran sus diseños año tras año, sus distribuciones, su estética. ¿Qué rayos son esas bocas? Todas parecen una D mayúscula. Sin importar la emoción, todas son una maldita D mayúscula. Y hay una enorme cantidad de personajes que tienen los ojos cerrados casi siempre, para no tener que dibujarlos. Es ridículo el nivel de vagancia de este tipo. Luego de la saga de los dorados, hay una saga que me sorprendí mucho cuando me enteré que era relleno. ¿Cómo está de bien hecha? Joder, esto es el segundo mejor relleno del mundo. Solo por debajo de Goku y Piccolo aprendiendo a conducir, por supuesto. A diferencia de casi todos los personajes del lore real, los dioses guerreros de Asgard tienen historias increíbles y bien trabajadas. Sus diseños son interesantes y sus motivaciones para querer ir hasta las últimas consecuencias por Hilda son muy buenas. Tienen unos problemas notorios con la escala de poder, como que unos lobos mugrosos puedan herir a un caballero o que una avalancha mate gente que puede aguantar un Big Bang en la cara, pero con todo y eso es mucho mejor que la siguiente saga canónica. Poseidón. Es una fumada por donde se vea. Es un refrito de las 12 casas, pero mal hechas. Las escamas marinas no tienen carisma alguno. Solo Sorrento, Isaac y Canon tienen lore. Y estos últimos 2 son incluidos por medio de flashback que nunca se mencionaron. Y debemos aceptar que simplemente existieron. Lo que convierte a sus introducciones en algo totalmente anticlimático. Cuando se sienten metidos con calzador. El resto son literal relleno y son tan malos villanos que hasta los protagonistas dicen todo el tiempo que no están a la altura de los dorados, matando toda la tensión que pudieran generar.
Irónicamente, que falte el reloj también le juega en contra. Ver gráficamente un reloj cómo se va apagando genera mucha más tensión que simplemente Saori estar dentro de un pilar llena de mucha agua y que está resistiendo la respiración por horas. No sabemos cuánto tiempo va a demorar para ahogarse, pero ni por un momento alguien pensó que realmente se iba a ahogar antes de que la salvaran. Cuando hablé en una ocasión de que hay personas que solo copian a otros y no entienden ni cuáles fueron las cosas que realmente le dieron el éxito a lo que copiaron y por eso no obtienen los mismos resultados, pues me refería a esto. Kurumada se copia a sí mismo y creo que ni él supo por qué Los Dorados fue tan exitoso, porque su propia copia no tiene nada de lo genial de su anterior saga. Es más, ¿recuerdan esa increíble y mítica escena donde Seiya, Shiryu y Yoga visten las armaduras doradas para luchar contra un poderoso dios frente a ellos? Pues eso lo hicieron primero los animadores de Toei en una película no canon. Kurumada le copiaba a los que adaptaban el manga. Después de despacharse un dios como si no fuera nada del otro mundo, viene la saga de Hades, donde otra vez, ¡oh sorpresa!, hay una reescritura de las 12 casas, pero ahora con caballeros de Atena revividos por un dios malvado, una idea que nuevamente los animadores de Toei ya habían hecho en una película. En mitad de la adaptación de esta saga ocurre algo terrible y que cambiará el destino de la franquicia para siempre. Kurumada y Toei decidieron adaptar lo que sería la saga final, la saga de Zeus, pero contarla en 3 películas en lugar del manga, para sacarle más dinero, obviamente. Y todo esto aún sin terminar la saga de Hades en el anime. Hicieron que el equipo de animación realizara una película que era la continuación canónica, basándose solo en notas que Kurumada dejaba. El tipo no escribió el guión, ni siquiera un storyboard, solo escribió notas de sus ideas para la trilogía de películas y dejó todo el trabajo al equipo de animación. Total, él sabía que hacían un mejor trabajo que el suyo. Cuando salió la película fue terrible. Los fans no sabían qué onda estaba pasando, por qué Seiya estaba en silla de ruedas, los dorados estaban hechos piedra y el Olimpo quería matar a los caballeros de bronce. Todo esto se explica en el manga de la saga de Hades, pero en esa época no existía el internet masificado ni las páginas de manga. Es más, en televisión yo solo llegué a ver la saga de Poseidón. Por muchos años para nosotros ese fue el final de la historia. La película de Tenkaigen es visualmente hermosa, pero su historia es mucho más ambigua de lo que estábamos acostumbrados. Incluso se podría decir que filosófica, pero por la razón que sea fue un fracaso en taquilla y el mercenario del mangaka echó toda la culpa al equipo de animación que hizo que su manga fuera famoso a nivel mundial, y por esta razón los despidieron. Eso se nota cuando ves que la segunda mitad de la saga de Hades no solo tardó más de una década en llegar, sino que es un calco del manga. La animación es horrenda, sin alma, llena de posturas con ataques sin sentidos, como en el manga. Claro, también tiene que ver el bajón de presupuesto que hubo. Y ahí en más, la franquicia se fue al más profundo agujero. Kurumada solo vende y revende los derechos de su obra a cualquiera que desee adaptar las 12 casas una y otra vez sin importarle la basura que hagan con ella. Solo son uno tras otro intentos de revivir la franquicia o al menos vivir de sus viejas glorias, al punto de que los mangas escritos y dibujados por otros distintos a Kurumada tienen mejor lore, historias, incluso peleas, y dan mucho más respeto a los personajes del que su mangaka nunca les dio. Por mucho tiempo los fans nos deleitamos solo con estos mangas, como Saint Show, cuyo anime no le hace justicia, Episodio G o Assassin, que expanden el lore de los Dorados y el Santuario. Es más, el muy mercenario dio luz verde para un manga precuela de la anterior Guerra Santa, llamada Los Canvas, mientras escribía al mismo tiempo su propio manga precuela llamado Next Dimension.
Otro refrito más de las 12 casas con el mismo dibujo asqueroso, agregando cosas para atraer al público, como el 13º caballero dorado de Ofiuco, o la flecha matadioses, o que Athena de nuevo sea un inútil que debe ser rescatada. Todo lo que Next Dimension hizo mal, los Canvas lo hizo bien. Una guerra santa que se siente realmente como una guerra. Darle a algunos dorados el honor que merecían. Ahora los Piscis y los Cáncer no tienen que sentir vergüenza de su signo zodiacal. Una Athena que sí se enfrenta a sus enemigos y ayuda a sus guerreros. Unos enemigos impresionantes y batallas epiquísimas. Los Canvas es todo lo que Saint Seiya siempre debió ser, pero con un mal final, porque tampoco es perfecta. El final de los Canvas es apresurado, anticlimático y en general malo. Aún así es mucho mejor producto que Next Dimension, que sigue sin terminar a día de hoy, porque Kurumada está más atento a los refritos de Netflix de las 12 casas de nuevo, y también a la nueva línea Ultra Deluxe coleccionable de los Caballeros Dorados, certificada totalmente por Kurumada, a menos que sea un fracaso en ventas, por lo tanto entonces él no tendrá nada que ver. Bueno, se dice que el mangaka no ha continuado en Next Dimension no porque sea un bodrio, sino porque está resentido de las manos de tanto dibujar. De tanto contar billetes tal vez. Estoy seguro de que nadie se molestaría si contratara a otro dibujante, porque cualquiera lo haría mejor. Esas cosas son una D mayúscula, una D mayúscula. No quiero ofender a Masami Kurumada, porque al final Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco, como lo conocimos en nuestra infancia, es la muestra de que no importa si eres alguien con poco talento y creatividad, si te esfuerzas lo suficiente, todo el mundo puede escribir una historia increíble.